¿Y si te dijera que el verdadero enemigo de tu paz y bienestar no es externo, sino un sistema invisible que se alimenta de tu energía emocional? Algo tan antiguo como el universo mismo, que ha moldeado nuestras creencias y que quizás hemos venerado sin darnos cuenta. A lo largo de la historia, hemos escuchado de seres que operan en las sombras, entidades que se presentan como divinidades o figuras de poder. Sin embargo, hay un misterio más profundo en estas historias, una verdad oculta por siglos: los arcontes, entidades engañosas que buscan despojar a los humanos de su luz. Estas entidades no provienen de este mundo, y su mayor arma es la manipulación de nuestra percepción de la realidad. Imagina esto: seres que no solo disfrutan del caos, sino que lo crean. Su poder no radica en la destrucción física, sino en el desequilibrio emocional, generando conflictos internos que hacen que perdamos nuestra luz, nuestra conexión con lo divino. Son maestros del engaño, capaces de hacernos creer que estamos siguiendo el camino correcto, cuando en realidad nos llevan a una trampa espiritual. Las antiguas escrituras y maestros espirituales coinciden en algo sorprendente. La energía que emanamos en estados de conflicto y tristeza es lo que ellos buscan, una especie de alimento espiritual que ellos cosechan mientras permanecemos atrapados en ciclos negativos. ¿Y qué pasa si te digo que incluso algunos, poderosos, seres de luz, como la que conoceremos hoy, han caído en estas trampas cósmicas, dejando una lección de advertencia para la humanidad? Prepárate, porque hoy descubrirás un texto antiguo, enterrado durante siglos en una cueva, esperando ser descubierto, sus páginas cargadas de un poder tan transformador que aquellos en el poder temieron su impacto sobre la humanidad. El Pistis Sophia es ese texto. Es una obra mística, una joya del gnosticismo, que contiene algunas de las enseñanzas más ocultas y poderosas de Jesús. Hoy conoceremos la historia de Pistis Sophia, un ser de luz que habitaba en las esferas superiores, emanando pureza y sabiduría. Sin embargo, incluso ella fue víctima de los arcontes, entidades engañosas que la hicieron descender de su elevado estado, atrapándola en un ciclo de oscuridad y confusión. Manipularon su percepción, alejándola de su verdadero poder y sumergiéndola en un laberinto de sombras. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy es una advertencia y una revelación para la humanidad. Si hasta los seres más elevados pueden ser atrapados, ¿qué nos hace pensar que estamos a salvo si no despertamos a nuestro auténtico poder divino? Valentín, uno de los grandes maestros gnósticos, supo desde el principio que en estos textos residía una sabiduría prohibida, una gnosis tan profunda que el Vaticano hizo todo lo posible para perseguirla y silenciarla desde que se alzaron como representantes del mensaje de Jesús. Una enseñanza que ayudaría al hombre a entender su propio poder, su origen divino y las trampas que el príncipe de este reino nos tiende a diario. ¿Estás listo? Hace tiempo que deseaba traer este texto al canal. Así que te recomiendo que te pongas cómodo y abras tu mente, pues este texto es un viaje donde encontraremos una sabiduría superior, un conocimiento divino y unas enseñanzas sagradas que pueden expandir tu entendimiento a un nivel superior. Así que relaja tu cuerpo, mantén tus sentidos alerta y tu mente abierta, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ves el mundo y tu lugar en él. Bienvenidos a Tu Poder Divino. El Pistis Sophia nos transporta a un tiempo en el que el conocimiento divino, la gnosis, no solo era venerado, sino también temido. El poder que encierra este texto desafía las nociones convencionales de fe, presentando a Cristo no como un mero salvador, sino como un revelador del verdadero camino hacia la liberación espiritual.
Sus enseñanzas nos muestran cómo escapar del control de los arcontes y romper el ciclo de reencarnaciones que nos ha mantenido esclavizados en este mundo material. Durante siglos, las élites religiosas intentaron ocultar este conocimiento, alterando textos y manipulando las verdades sagradas. Pero el Pistis Sophia permaneció intacto, escondido en las arenas del tiempo, libre de alteraciones, esperando ser liberado. Y ahora, al ser descubierto, ofrece a la humanidad una oportunidad sin precedentes: despertar nuestro poder divino. A través de sus enseñanzas se nos muestra que somos mucho más que cuerpos físicos. Somos seres luminosos capaces de transformar nuestra realidad y regresar a la fuente de todo poder. Este texto es más que una reliquia de una era pasada. Es una puerta hacia el conocimiento prohibido, un mapa hacia la verdad que ha sido mantenida en las sombras. Ahora, más que nunca, el Pistis Sophia nos llama a profundizar en sus misterios, a descubrir las claves para despertar nuestra verdadera esencia divina y trascender las limitaciones de este mundo. El Pistis Sophia contiene enseñanzas místicas que Jesús entregó a sus apóstoles después de vivir su pasión, morir y ascender a un plano muy diferente, al que llamó el Reino de la Gran Luz. Allí, junto a su Padre y al Padre de su Padre, Jesús descubrió los secretos más profundos del universo, y cuando volvió a la tierra, pasó 11 años enseñando a sus discípulos sobre ese reino, sin metáforas ni paradojas, revelando la verdadera naturaleza de la existencia. En este texto se narra la historia de Pistis Sophia, un eón de luz que por engaño de los arcontes cayó en el caos del materialismo y la oscuridad. Estos arcontes, según muchos textos antiguos, son los seres que nos engañan, haciéndonos creer que la reencarnación es un proceso de crecimiento espiritual cuando, en realidad, el alma no necesita de este ciclo sin fin. El alma, pura desde su origen, es luz, y a esa luz debemos regresar. Jesús explicó cómo estas fuerzas, los arcontes, nos mantienen atrapados en el ciclo de reencarnación, alejándonos de nuestro verdadero propósito. ¿Quiénes son realmente estos arcontes? ¿Por qué buscan que nuestras almas sigan en este ciclo eterno? El Pistis Sophia revela respuestas que pueden cambiar nuestra percepción de la vida y del destino final del alma. Lo que te contaron sobre el sufrimiento y la reencarnación puede no ser del todo cierto. ¿Y si te dijera que el ciclo del samsara, ese interminable renacer, no es un castigo impuesto por una fuerza justa, sino una prisión diseñada por entidades que se alimentan de nuestro dolor? Pistis Sophia, la encarnación de la verdadera sabiduría, cayó en la misma trampa en la que nosotros, como humanidad, caemos una y otra vez. Jesús, como el maestro y revelador de estos misterios, narra esta historia a sus discípulos más cercanos, desvelando la verdadera estructura del cosmos y la lucha oculta que trasciende las dimensiones. Pero lo que se esconde en sus palabras no es solo un relato sobre una entidad caída, sino un reflejo de la humanidad misma, un espejo en el que podemos ver nuestra propia historia y el poder latente que hemos olvidado. Pistis Sophia, cuyo nombre significa fe y sabiduría, habitaba en las esferas más altas del cosmos, cerca de la luz pura del todo. Era un ser de inmensa pureza y sabiduría, pero incluso ella sucumbió a una ilusión. Un día, vio un resplandor, una luz brillante que la atrajo poderosamente. ¿Qué era esa luz? ¿Acaso era el llamado del Ser Supremo, la fuente de todo lo creado? Este deseo de ascender más allá de su propia naturaleza la llevó a cometer el error fatal: abandonar su lugar en el 13º eón e iniciar un descenso hacia el caos. Pero, ¿cómo es posible que un ser de luz tan puro cayera tan fácilmente? Aquí surge el primer misterio. Lo que Sofía no sabía
es que esa luz era una trampa. Los arcontes, seres creados para controlar las dimensiones inferiores, habían generado ese brillo con el único propósito de desviarla de su camino. Estos arcontes no son entidades físicas, sino manipuladores de percepción, capaces de alterar lo que creemos que es real. Son los guardianes de la ilusión, expertos en sembrar el engaño para atrapar a las almas en ciclos de ignorancia y sufrimiento. Pero, ¿qué ganan con esto? La respuesta es aterradora. Se alimentan de nuestra energía emocional, de nuestra desconexión con la verdadera luz. Sofía, engañada, comenzó a caer a través de los reinos inferiores, cada vez más atrapada en capas de densidad y materia. Su propia luz, que alguna vez había sido su fuerza, comenzó a menguar, y cuanto más luchaba, más se enredaba en las trampas de los arcontes, atrapada en el miedo, el arrepentimiento y la tristeza. Los arcontes, satisfechos con su captura, le robaron su luz para mantenerla en un estado de perpetua oscuridad. Pero, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? El texto nos revela algo fundamental. Sofía sostiene la fe y la sabiduría de la humanidad. Abandera y soporta sobre sus hombros lo que hace del hombre un ser divino. Pero así como Sofía cayó, el alma humana también ha sido atrapada con ella. Nosotros, seres de origen divino, hemos olvidado quiénes somos y por ende hemos perdido la fe en nuestro poder. Al igual que Sofía, somos manifestaciones de la luz, pero vivimos desconectados de nuestra verdadera naturaleza divina. Creemos que somos cuerpos limitados por la materia, luchando en un mundo hostil, cuando en realidad somos más, mucho más. La caída de Sofía es nuestra caída y su redención, la promesa de nuestra liberación. Entonces, ¿quién nos creó? Según este antiguo texto, el mundo material fue forjado por el Demiurgo, un ser inferior que se creyó el único Dios. A través de él, los arcontes construyeron las capas de la realidad, atrapando a las almas en una matriz de ilusión y sufrimiento. Pero nuestra verdadera esencia no proviene de este demiurgo ni de sus secuaces. Estos son los creadores del mundo material que nos retiene aquí, empeñados en distraernos y engañarnos para intentar que nunca conozcamos nuestro poderoso legado. Pues somos chispas de la luz primordial, partículas de la mente divina que han sido aprisionadas en cuerpos físicos, alejados de nuestra herencia divina. ¿No es extraño pensar que tenemos dentro de nosotros la misma sustancia que formó las estrellas, pero la mayoría vive sin saberlo? El Pistis Sophia advierte sobre la importancia de recordar nuestro origen y reconectar con el poder que albergamos dentro, a través del conocimiento y la confianza, de la sabiduría y de la fe, de Pistis Sophia. Porque, aunque los arcontes intenten mantenernos atrapados, el potencial para liberarnos siempre ha estado ahí, latente, esperando ser redescubierto. Y Jesús, un enviado de la misma fuente primordial, vino a advertirnos y a ayudarnos a entender. Su propósito fue uno: ayudarnos a reconocer nuestra divinidad original. Jesús mismo vino a revelar esta verdad, a mostrarnos que tenemos la capacidad de trascender esta ilusión, pero no mediante la lucha externa, sino dominando nuestro mundo interno. El reino de Dios está dentro de vosotros, decía, no para señalar un lugar físico, sino para recordarnos que la verdadera luz siempre ha estado dentro, esperando a que despertemos. Cuando Sofía finalmente comprendió su error, no lo hizo a través de la fuerza, sino del entendimiento. Comenzó a elevar sus pensamientos, a cantar himnos de arrepentimiento, a vibrar en una frecuencia de luz pura que los arcontes no podían soportar. Y así, poco a poco, comenzó a recuperar su luz, hasta que Jesús y los seres del pleroma, la plenitud divina, vinieron en su ayuda para liberarla del caos. ¿Qué nos enseña esto?
que el primer paso hacia la libertad es el conocimiento de nuestro poder, que, aunque estemos atrapados en la materia, no somos de este mundo, pero es en este mundo donde deberemos romper las barreras, superar al engaño y recuperar el entendimiento. No hay atajos, pues somos seres de luz que han olvidado su origen, y aprender a recordar es nuestro propósito. El relato de Sofía no es solo un mito, sino una advertencia y una guía. Si no despertamos, si no elevamos nuestra conciencia, continuaremos siendo prisioneros, alimentando con nuestro sufrimiento a aquellos que quieren mantenernos dormidos. Pero si recordamos quiénes somos, si nos unimos a la vibración del amor, de la sabiduría y de la verdad, entonces, como Sofía, podremos ascender más allá de las trampas de la materia y recobrar nuestra conexión con el todo. El Pistis Sophia nos desafía a reflexionar. ¿Cuánto de nuestro sufrimiento es real y cuánto es una ilusión creada para mantenernos atrapados? ¿Qué pasaría si todos supiéramos que somos tan poderosos como los dioses que nos dijeron que adoráramos? La verdadera revelación es que siempre hemos tenido el poder dentro de nosotros, dormido, esperando ser activado. Y cuando lo hagamos, cuando despertemos a nuestra naturaleza divina, no habrá arconte ni poder en el universo que pueda detenernos. Porque, al igual que Sofía, somos hijos e hijas de la luz. Y la luz, cuando se reconoce a sí misma, no puede ser contenida. Y tanto los arcontes como el príncipe de este reino, el demiurgo, lo saben bien. Su poder no es comparable al nuestro, pero estamos en su reino, y debemos jugar con sus normas hasta que logremos trascenderlas. En este enigmático texto prohibido, Sofía representa algo profundo. No es solo sabiduría, es la búsqueda de lo divino, de la luz que todos llevamos dentro. Cuando ella quiso acercarse a la luz, los arcontes la engañaron, haciéndole creer que estaba ascendiendo hacia Dios, cuando en realidad se estaba precipitando hacia un mundo de materia y oscuridad. Este es el gran engaño: creer que el materialismo, las posesiones y el control sobre lo externo nos darán poder y satisfacción, cuando en realidad nos arrastran hacia la soberbia, hacia el olvido de nuestra esencia divina. Este proceso de descenso en la materia no solo le ocurrió a Sofía, es un reflejo de lo que le sucede a cada uno de nosotros cuando nos alejamos de lo espiritual. Creemos que lo sabemos todo, que controlamos nuestro destino a través del poder terrenal, pero cuanto más nos aferramos a este mundo, más perdemos el contacto con nuestra luz interna. Este es el castigo que no viene de Dios, sino de los arcontes. Nos mantienen atrapados en un ciclo de reencarnación, donde el alma, que es pura luz, se corrompe cada vez más en cada vida material. La historia de Pistis Sophia es una advertencia y una enseñanza. Nos muestra que la sabiduría, cuando se contamina con el ego y la soberbia, se convierte en nuestra mayor enemiga. Nos lleva a creer que estamos por encima de los demás, que nuestra verdad es absoluta, y esto solo nos lleva a la caída, al pozo sin fondo del materialismo. Pero no todo está perdido. Esta historia es también un llamado a la transmutación, un proceso alquímico que no solo se refiere a la transformación de los metales en oro, sino a la purificación del alma. Jesús nos lo advierte en sus enseñanzas: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde los ladrones minan y roban. Mateo 6:19. La clave de la verdadera liberación es la expansión de la luz del alma, no a través de más vidas en la materia, sino mediante la comunión directa con lo divino, alejándonos del ciclo interminable de sufrimiento que los arcontes nos imponen. Te preguntarás, ¿cómo escapar de este ciclo? ¿Es posible liberarnos de las garras de estos seres que controlan el samsara? La respuesta es una de las verdades más ocultas del universo.
Sofía nos muestra que, aunque caigamos, siempre hay un camino de retorno a la luz. La transmutación de nuestra conciencia y la conexión con nuestra divinidad interior son las herramientas necesarias para liberarnos. Jesús, después de su resurrección, no ascendió de inmediato. Pasó 11 años más en la tierra, pero esta vez sus enseñanzas tomaron un giro radical. No más parábolas, no más metáforas ocultas. Ahora hablaba con claridad, revelando los misterios más profundos del universo, aquellos que la humanidad aún no estaba lista para recibir durante su primera venida. Y lo que reveló desafía todo lo que se ha enseñado durante siglos. Nuestra verdadera misión en esta vida no es solo alcanzar el cielo, sino trascender completamente la rueda de la reencarnación. Durante esos 11 años, Jesús les habló a sus discípulos sobre lo que realmente significa el espíritu crístico. Explicó que, mediante su sacrificio, Él no solo redimió los pecados de la humanidad, sino que abrió la puerta a la transfiguración, un proceso donde la luz interna del ser humano puede ser liberada de las ataduras del mundo material. Su mensaje, oculto, siempre fue que cada uno de nosotros tiene el potencial de convertirse en un ser de luz, capaz de superar las limitaciones del cuerpo y el ciclo interminable de vidas terrenales. Los discípulos presenciaron el evento que confirmó todo lo que Jesús les había enseñado: la transfiguración. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz indescriptible, su ropa se tornó blanca como la nieve, y la energía que emanaba era tan poderosa que dejó de ser visible para los ojos humanos. Lo que experimentaron sus seguidores fue una manifestación directa del poder divino, una prueba de que la materia puede ser transmutada en pura luz. Jesús había trascendido el cuerpo, mostrando el camino que todos nosotros podemos seguir si despertamos el espíritu crístico dentro de nosotros. Pero este no fue el final. Mientras Jesús ascendía más allá de los confines de la tierra, su viaje lo llevó a rincones del universo que nunca habríamos imaginado. Cada ser que encontró en esos reinos superiores lo alababa por la magnificencia de su luz. ¿Cómo pudo el Señor del universo caminar entre nosotros sin que lo viéramos?, decían, sorprendidos ante la majestuosidad de su presencia. Incluso los seres más avanzados del cosmos quedaron maravillados por el brillo de Jesús, reconociendo en él la manifestación más pura de la divinidad. Sin embargo, en su ascenso, Jesús se encontró con una escena devastadora. Pistis Sophia, la misma encarnación de la sabiduría celestial, estaba sufriendo. Engañada por la falsa luz de un arconte, había sido atrapada en un ciclo de dolor y desesperación. El arconte, con forma de león, se proclamaba como el Dios creador, pero solo era un impostor, un ladrón de energía que había pasado eones robando la luz de otros seres. Sofía, en su anhelo por la luz, había caído en su trampa y ahora, en su agonía, clamaba por ayuda. Este momento marcó una revelación impactante para Jesús. La verdad que le fue revelada no era solo para Sofía, sino para toda la humanidad. El mayor engaño que enfrentamos no es el dolor del mundo físico, sino la ilusión espiritual que nos mantiene atrapados. El arconte que engañó a Sofía representa el sistema de falsas creencias, religiones y estructuras que nos hacen pensar que el sufrimiento es necesario para alcanzar la redención, cuando en realidad somos seres de luz destinados a liberarnos de esa rueda de dolor. Lo que Jesús hizo fue más allá de la redención. Rompió las cadenas que nos atan al samsara. Su mensaje final para sus discípulos fue claro. Mediante la conexión con el espíritu crístico, podemos dejar de renacer en este mundo de sufrimiento. No tenemos que pagar por los castigos que las religiones nos han hecho creer que son necesarios. La verdad es que el alma, desde su creación, es luz pura,
y nuestra misión es expandirnos más allá de la materia. Jesús, con una claridad que sus discípulos jamás habían experimentado, les explicó la caída de Pistis Sophia, un relato cargado de simbolismo y enseñanzas espirituales. Piensa en un momento de tu vida en el que has sentido que todo te salía mal, donde las emociones negativas parecían ahogarte. ¿Cómo respondiste? ¿Te dejaste arrastrar por el caos o buscaste la luz dentro de ti? Sofía nos muestra que incluso en los momentos más oscuros hay un camino de regreso a la luz. Y lo más sorprendente es que ese camino no depende de la fuerza externa, sino de nuestra decisión de conectarnos con lo divino, de seguir cantando hacia la luz, como hizo Sofía. Aquí, Jesús no solo nos dio las herramientas para trascender este mundo material, también nos mostró, a través de la historia de Sofía, que la clave está en mantener nuestra luz viva, incluso cuando los arcontes intentan apagarla. En la batalla final contra los arcontes, Jesús descendió al caos, enfrentando el mal en su forma más cruda para rescatar a Pistis Sophia. Los arcontes, seres que se alimentan de la luz robada, nunca entendieron contra qué luchaban. Sus ataques contra la luz eran en vano, porque la fuerza de la luz divina no puede ser destruida por la oscuridad. Jesús, lleno de compasión y poder, enfrentó a su mayor enemigo, un monstruo con rostro de león, símbolo de la falsedad y del engaño que ha mantenido atrapadas a tantas almas. El relato de este combate es más que una historia de salvación. Es un recordatorio para nosotros. La luz que llevamos dentro es nuestra mayor arma contra las fuerzas que buscan oscurecer nuestra esencia. Al igual que Pistis Sophia, que fue engañada y debilitada, todos enfrentamos momentos en los que nuestra luz parece disminuir. Momentos en los que parece que los arcontes de nuestro propio caos interno ganan terreno. Sin embargo, la verdad que Jesús reveló en esta batalla es clara. La luz siempre prevalece. Cuando Jesús venció al monstruo con rostro de león, liberó a Sofía de las garras de los arcontes, pero no fue el final de la historia. Sofía, aunque salvada, aún tenía enemigos que la perseguían, fuerzas oscuras que no se daban por vencidas. Jesús le dijo algo fundamental: aún no puedo destruirlos por completo, no hasta que sea la voluntad de mi Padre. Lo que nos recuerda que todo en el universo sigue un orden divino y que incluso Jesús, en su poder, estaba sujeto a la voluntad superior de Dios. Pero Sofía no fue abandonada. Jesús le aseguró que siempre respondería a su llamado, que su luz jamás se apagaría si seguía buscando la comunión con lo divino. Esto es una lección para todos nosotros. En los momentos de mayor oscuridad, cuando parece que estamos solos en nuestra lucha, la luz siempre responde a nuestra llamada, siempre está ahí. La salvación está en nuestra capacidad de conectarnos con esa luz. Y así fue como, tras su transfiguración, Jesús volvió por Pistis Sophia, cumpliendo su promesa. La llevó al 13º eón, un reino de luz donde los seres lumínicos residen en paz, donde Sofía finalmente pudo regresar a su hogar rodeada de su familia celestial. La alegría de Sofía no se expresó en más ruegos o lamentos, sino en alabanzas. Su misión ya no era pedir salvación, sino cantar su gratitud eterna a Cristo, quien nunca la olvidó, quien escuchó sus llamados desde la oscuridad y la guió de regreso a la luz. La batalla interna que enfrenta Pistis Sophia es la misma que enfrenta cada alma en el momento de desencarnar. El engaño de la luz, que aparece como una guía hacia un supuesto paraíso, es solo una de las trampas más insidiosas de los arcontes. Ellos, expertos en manipular las emociones y los pensamientos, presentan la ilusión de castigos infernales y sufrimientos como necesarios para el bien del alma. Nos hacen creer que el dolor, el arrepentimiento y el castigo son los únicos caminos hacia la redención,
cuando en realidad todo es parte de un sistema diseñado para mantenernos atrapados en el ciclo de la reencarnación. Es entonces cuando aparece Cristo, no como un simple Salvador, sino como uno de los eones más poderosos del universo, reconocido por todos los seres que viven en la luz. Su presencia ilumina la verdad. El alma no debe ceder ante el engaño de la falsa luz, ni temer los castigos que los arcontes presentan como divinos. Nuestra alma, tal como lo revela la historia de Pistis Sophia, ya es un ser completo, lleno de luz. El alma, por su naturaleza divina, ya es perfecta en su origen. Lo que los arcontes buscan es mantenernos atrapados en la ilusión de que el crecimiento espiritual solo se logra a través de múltiples vidas en la materia, cuando en realidad todo es un sistema esclavista. Ellos se alimentan de nuestra energía cada vez que caemos en sus trampas, ya sea reencarnando o sucumbiendo al peso del pecado. Los arcontes han tejido una red de engaños tan fina que nos han hecho creer que el ciclo de la vida y la muerte es necesario, cuando en realidad es un mecanismo para sostener su dominio sobre nosotros. Cada vez que reencarnamos, caemos de nuevo en la materia, en la dualidad del bien y el mal, y nuestras almas, que deberían expandirse en la luz, son atrapadas una y otra vez en un ciclo sin fin. Pero Pistis Sophia nos muestra que hay otra salida. El alma debe aspirar a regresar a su origen divino, a la fuente de la verdadera luz, sin forma, sin materia, sin las ataduras del cuerpo físico. No debemos dejarnos engañar por la promesa de ser mejores en otra vida, ni por la ilusión de los castigos eternos. La clave está en romper el ciclo y encontrar el camino de regreso a la fuente, al verdadero poder que yace en nuestra esencia divina. Estos seres oscuros, que engañan a las almas y roban su energía, han perfeccionado el arte de mantenernos atrapados en este plano material. Aquí es donde entra Cristo, cuya misión en la tierra fue precisamente enseñar a la humanidad cómo liberarse del control de los arcontes. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y el arrepentimiento son las herramientas con las que podemos vencer las fuerzas que buscan mantenernos atrapados en el ciclo de reencarnaciones. Hay elementos sobre la historia de Pistis Sophia y las enseñanzas de Cristo que aún no comprendemos por completo. Estos son misterios que parecen estar esperando el momento adecuado, cuando la humanidad como un todo esté preparada para recibir y procesar tales verdades. Son conocimientos que tocan los reinos de la luz, el hogar de Cristo y otros seres lumínicos, conocidos como los dioses benévolos, que han guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Uno de los misterios más fascinantes es el de la relación entre Jesús y el arcángel Gabriel. Según algunos textos antiguos, antes de encarnar, Jesús se manifestó ante su madre, María, en la forma del arcángel Gabriel, anunciando su propio nacimiento. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si Jesús y Gabriel no son, de hecho, el mismo ser o manifestaciones diferentes de una misma esencia divina. Aunque esto sigue siendo un enigma, guarda similitudes con otras tradiciones, como la de Krishna, quien también se presentó a sus padres en una forma divina antes de encarnar en el mundo. La idea de que Jesús pudo haber sido Gabriel antes de su encarnación es un concepto que desafía muchas creencias tradicionales. Para muchos, la imagen de Cristo está tan fijada que considerar una conexión más profunda con Gabriel resulta perturbador. Sin embargo, en la búsqueda de la verdad espiritual, es necesario estar abiertos a nuevas comprensiones, incluso cuando éstas desafían lo que creemos saber. Así como Pistis Sophia buscó la luz a pesar de las sombras que la rodeaban, nosotros también debemos buscar la verdad, aunque ésta pueda parecer oscura o incomprensible al principio. Solo así podremos acercarnos más a las verdades profundas que nos conectan con la divinidad. Según el Pistis Sophia,
Este mundo material no es nuestro hogar definitivo, pero tampoco es un lugar del que debamos huir con desesperación. Al contrario, las enseñanzas contenidas en este texto sagrado nos revelan que el verdadero poder reside en el despertar de nuestra luz interna, en recordar nuestra naturaleza divina. No estamos aquí por accidente, y aunque esta dimensión no sea nuestro estado natural, podemos dominarla, disfrutarla e incluso utilizarla como un campo de aprendizaje si destinamos nuestra energía a conocer nuestra verdadera esencia. Cristo, en su sabiduría, nos mostró el camino para liberarnos de las ilusiones del materialismo y las limitaciones de este plano. Nos enseñó que el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 21. Recordándonos que el poder divino no es algo externo o lejano, sino una chispa que reside en lo más profundo de nuestro ser. Es a través del conocimiento de esta luz interna, lo que los antiguos llamaban gnosis, que podemos trascender las trampas del mundo material sin huir de él, y en su lugar encontrar el equilibrio y la armonía que tanto buscamos. El Pistis Sophia nos ofrece las claves para este despertar. Nos enseña que la reencarnación y el ciclo de sufrimiento solo se perpetúan cuando permanecemos ignorantes de nuestra naturaleza divina. Pero el conocimiento, la gnosis, nos da la posibilidad de liberarnos. No es cuestión de escapar de este mundo, sino de vivir en él de manera plena, conscientes de nuestra luz, y no ser esclavos de los engaños de los arcontes o de creencias limitantes que nos impiden expandir nuestra conciencia. Tal como Cristo nos enseñó, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esa verdad es la comprensión de nuestra conexión con lo divino, la gnosis que nos permite elevarnos incluso mientras vivimos en este plano. El mensaje del Pistis Sophia no es de desesperación o rechazo hacia la vida material. Al contrario, nos invita a alejarnos de los dogmas y a despertar al conocimiento profundo de quienes realmente somos. Este mundo es una manifestación de lo divino, y podemos dominarlo cuando comprendemos que no somos meros seres materiales, sino luces en expansión. El apóstol Pablo ya lo expresó: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. Al elevar nuestra conciencia y nuestro entendimiento, dejamos de estar atrapados por las limitaciones y comenzamos a dominar nuestra experiencia. Este despertar no es algo que ocurra instantáneamente, pero es el objetivo de nuestro viaje aquí. A través de la meditación, la introspección y la búsqueda del conocimiento, podemos empezar a ver este mundo como una dimensión que no debemos rechazar, sino transformar con nuestra luz. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, 14. Dijo Jesús. Y esa es la verdad más profunda de nuestra existencia. Tenemos la capacidad de iluminar todo lo que nos rodea, de transformar nuestra realidad y de disfrutar plenamente de este mundo material cuando nos alineamos con nuestra verdadera naturaleza. Por lo tanto, el Pistis Sophia no nos invita a temer este mundo, sino a dominarlo con amor, conocimiento y luz. La verdadera clave está en enfocarnos en nuestro despertar, en liberarnos del sufrimiento a través de la comprensión de nuestra esencia divina y en vivir con propósito y conciencia en este plano material, siempre sabiendo que nuestra verdadera naturaleza trasciende cualquier limitación terrenal. Si te gustaría que en nuestro próximo video profundicemos en las enseñanzas del Pistis Sophia y cómo interpretarlas correctamente para aplicarlas en tu vida diaria, deja un comentario con tu opinión. Nos encantaría conocer qué aspectos te interesan explorar más. Y recuerda, dentro de ti reside una chispa divina, una luz que no puede ser apagada. Esa luz es tu verdadero poder.
un poder creador que puede transformar tu realidad cuando te conectas con tu esencia y abrazas el conocimiento de tu naturaleza divina. Todo lo que necesitas ya está en ti. Solo debes despertar a esa verdad. ¿Qué te ha parecido este enigmático texto? Recuerda que los evangelios apócrifos hallados en Nag Hammadi son los documentos que han sobrevivido intactos durante 2000 años. Así como la Biblia ha sido modificada, reinterpretada y traducida innumerables veces, posiblemente alterando su mensaje a lo largo del tiempo, estos evangelios apócrifos, escondidos y resguardados de las alteraciones del hombre, se han mantenido puros en su mensaje original durante milenios. El Pistis Sophia revela un conocimiento entregado por Jesús que lo cambia todo: nuestro origen, nuestro propósito, nuestros verdaderos enemigos y las claves para despertar nuestra divinidad oculta. Pero ahora te pregunto a ti, después de conocer esta historia y sus profundas implicaciones, ¿crees que lo que nos han enseñado sobre nuestra existencia es la verdad completa? ¿O piensas que hay más conocimiento que aún permanece oculto, esperando ser descubierto? Déjame saber tu opinión. Tu visión puede aportar una luz más al enigma de nuestra verdadera naturaleza. Gracias y hasta la próxima.